Bienvenidos a la continuación de la lectura del documento de Familiares Consorcio de la Exhortación Apostólica del Papa San Juan Pablo II. Llevamos un camino recorrido bastante largo, ¿no? Por lo que yo creo que es importante que hagamos una pausa y sepamos dónde estamos. Entonces, si recordamos, hemos visto tres partes, ¿no? En la primera parte del documento, un breve resumen. En la primera parte hablamos de las luces y las sombras de la vida en familia en la actualidad. Hablamos de que este documento se hizo un discernimiento evangélico que fue hecho por la Iglesia como una orientación a fin de que se salve y ser la verdad, ¿no? Hablamos también de la situación de la familia en el mundo de 1980, que fue cuando se hizo este documento. Nos hubiese encantado que hubiese visto la familia en el mundo de hoy, pero bueno, habíamos hablado que nuestra época tiene una necesidad de sabiduría y de que es necesaria una gradualidad y conversión, ¿no? Luego vimos en una segunda parte el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, que vi que es un video que no les ha gustado mucho y lo más interesante es que lo que hago en los videos es leer lo que dice el documento. Es decir, que como que no a muchos les gustó el designio de Dios sobre la familia y el matrimonio. Pero tenemos que entender, y por eso hago este breve resumen, es que nosotros como familia, como seres humanos, que creemos que somos creyentes y creemos en la verdad, ¿no? Sobre Jesucristo y su enseñanza, tenemos que entender de que nosotros vamos hacia el designio de Dios, ¿no? Tú dices, cuando rezas el Padre Nuestro, tú dices, venga a nosotros tu reino. Es decir, viene a nosotros su reino, pues su reino viene con un designio, viene con unas normas, con unas ideas no, eso, que son concretas, ¿no? Con una realidad concreta, diría yo. Entonces, si viene con una realidad concreta, ese designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, nosotros lo que hacemos es hacerle caso. Hacemos caso y por eso decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, si es su voluntad, entonces yo como cristiano no vengo a hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero, sino que vengo a hacer la voluntad de Dios. Si realmente me lo creo y creo eh, en lo que Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro, tengo que creerle a Jesucristo y a su enseñanza, entonces, y a su doctrina, la doctrina que deja sobre la Iglesia Católica, su Iglesia, entonces tengo que entender cuál es el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, ¿no? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él me está pidiendo? Porque si yo estoy convencido y creo que lo que Él quiere es lo mejor para mí, pues entonces yo le debería hacer un poco más de caso, ¿no? Porque si yo como padre quiero lo mejor para mis hijos y les enseño de que no cojan un cuchillo cuando tienen 2 años y no jueguen con el cuchillo que se van a cortar, pues cuánto más nuestro Padre en el cielo no quiere que cojamos cuchillos espirituales y nos empecemos a cortar, ¿no? Entonces en ese vídeo hablamos de que el hombre está hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Está llamado al amor. El hombre y la mujer estamos llamados a amar. Y el amor es concreto en el servicio, se hace realidad en el servicio. Hablamos de que está el matrimonio y la comunión entre Dios y los hombres. Hay una comunión entre Dios y los hombres. Hablamos de que Jesucristo es el esposo de su iglesia y la importancia del sacramento del matrimonio, ¿no? Hablamos que los hijos son un don preciosísimo del matrimonio. Hablamos de la familia, comunión de personas. Hablamos también de que hay matrimonios en los cuales hay que entender la diferencia entre la fertilidad y la fecundidad. O sea, un matrimonio fecundo que puede tener muchos hijos espirituales, porque no tiene nada que ver el hecho de que no es que no puedo tener hijos, entonces no es así. Hablamos de que en ese vídeo de que no es no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, hay matrimonios que están llamados a la paternidad y tener muchos hijos. Y hay otros matrimonios que están llamados a la fecundidad dentro de la iglesia, donde tienen hijos espirituales, es decir, tienen llamados a la ayuda hacia otros matrimonios, ¿no? Y que por eso hablo del designio, yo no, lo hablo en el documento, sobre el designio de Dios. Hay unos sirven para una cosa y otros sirven para otra, ¿no? Todos servimos para algo, pero no todos servimos para todo. Entonces eso es importantísimo que lo entendamos, sobre todo dentro de la iglesia.
Hablamos entonces de la familia como comunión de personas, de que cuando hablamos de comunión habíamos hablado de que es la común unión, de que son una sola cosa, ¿no? Por lo tanto, la familia es una comunión de personas, no de una sola persona. No es que yo me hago comunión conmigo mismo, sino que es una comunión de personas, ¿no? Y habíamos hablado también, ese documento habla sobre el matrimonio y la virginidad. Luego habría una tercera parte, estoy simplemente haciendo un resumen para que sepamos dónde estamos. Luego hablamos de una tercera parte que hablaba sobre la misión de la familia cristiana y de ese llamado espectacular que hace el Papa San Juan Pablo II, y dice, familia, sé lo que eres, ¿no? No seas lo que no eres, no te pongas a estar buscando. Y el problema es que al decir familia, sé lo que eres, la mayoría de las familias se quedan mirando unas a otras y dicen, ¿y qué somos, no? Y más a día de hoy, porque si como la familia es una comunión de personas, si esa persona, una de esas personas tiene una confusión de identidad, pues cuánto más la familia tendrá una confusión de identidad y no sabe lo que es, ¿no? Entonces, si no sabemos lo que somos, es lo que termina haciendo una influencia eh, en la sociedad, que lo vemos también, lo vimos en los otros documentos que estuve haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la familia, no? Hablamos de varias cosas. En esa misión hablamos de la formación de una comunidad de personas, de que por eso es Familiaris Consorcio, ¿no? Es una comunidad de personas. Hablamos del amor como principio y fuerza de la comunión. Hablamos también sobre la unidad indivisible de la comunión conyugal, de que es indisoluble, no se puede separar, porque lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre, de que nos cuesta entenderlo, lo sabemos, pero somos una sola carne. eh, entonces hablamos sobre la indisolubilidad de la comunión y me parece, no hemos hablado todavía de que existen matrimonios que no sean, que tienen nulidad. Es decir, una nulidad en el matrimonio no significa de que es un divorcio. No, dentro de la iglesia existe el término nulidad, es decir, es nulo, no pasó nunca. Eso es lo que significa que el matrimonio fue nulo. El Vaticano tiene, bueno, la doctrina de la iglesia tiene, enseña cuáles son los casos en los cuales no se ha realmente realizado esa unión de ambas personas. Por lo tanto, como no existe esa comunión de ambas personas, no existe el sacramento del matrimonio. Y por lo tanto se declara nulo. Y podrías volverte a casar por la iglesia porque no ha habido matrimonio, ¿no? Pero una vez que ya se ha consumado el sacramento del matrimonio, pues la comunión es indisoluble. Pues ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que te va a hacer crecer en el amor. Es una buena noticia. Si tu sacramento del matrimonio se ha consumado y has comenzado a, a vivir tu matrimonio, eso quiere decir que a partir de ahí es un inicio, ¿no? El inicio hacia una vida de santidad y de martirio lento. Por eso a uno le dicen martirmonio, ¿no? Pues no, no, tampoco es así, eso es mentira. Que te diga eso te está engañando. El matrimonio es una montaña rusa, ¿no? Tiene unas cosas, a veces unas subidas que son muy empinadas, a veces son difíciles de llevar, pero debes saber también que hay muchas bajadas y que te lo pasas muy bien en las bajadas. Y son más las bajadas que las subidas. Lo que pasa es que como lamentablemente estamos como acostumbrados a las quejas y vivimos acostumbrados a las quejas, nos quejamos mucho de la subida, ¿no? Pero bueno, es simplemente un resumen, no quiero rehacer los vídeos, ¿no? Hablamos en esa parte, en ese vídeo de la formación de la comunidad de personas dentro de la misión de la familia cristiana, de los derechos y las obligaciones de la mujer y la sociedad, de que hay ofensas a la dignidad de la mujer. Y a día de hoy, esto ya no está en el documento, pero lo digo yo, también hay ofensas a la dignidad del hombre a día de hoy, ¿no? Hablamos como el hombre como esposo y padre, los derechos de los niños y además de la importancia de tener esa comunión con los ancianos, porque la comunión, como hablamos de la iglesia, que es una comunidad de personas, una comunión de personas, entonces al final somos todos una sola cosa, ¿no? Luego hablamos del servicio a la vida, que somos cooperadores del amor de Dios creador. La doctrina y la norma siempre antigua y siempre nueva de la iglesia, que es bastante interesante.
que la iglesia es nuestra madre y maestra, sobre todo para los esposos en dificultad. Eso he visto mucho, ¿no? Los esposos que están en dificultad, digo, increíblemente, pues se alejan más de la iglesia y le dicen, oye, ¿pero por qué no vas a un sacerdote? Te dice, no, yo tengo que ir a un psicólogo. Sí, pero ¿sabías que los sacerdotes son psicólogos? ¿Y sabías que hay sacerdotes que están especializados en familia y que conocen mucho más de la familia de lo que tú te puedas imaginar? Porque ellos tocan tantas familias dentro de la iglesia que conocen mucho y te pueden ayudar un montón, ¿no? De hecho, conozco unos cuantos y cuando hay familias que hablan, que los ven y los conocen y los escuchan hablar y tal, se quedan en una pieza y dicen, pero ¿cómo es posible que este cura sea capaz de saber exactamente por lo que yo estoy pasando? Y claro que no sabe mucho más que un psicólogo porque ¿tienes idea de cuántas familias y cuántos matrimonios ve un sacerdote al día? Imagínate cuando tiene 50 o 60 años y lleva 20, 30 años de sacerdote. O sea, te lo aseguro yo que ha visto mucho más que otros que tú puedes creer que te van a ayudar más, ¿no? Bueno, luego vimos a participación en el desarrollo de la sociedad, la vida de la familiar como experiencia de comunión y participación, la función social y política, la sociedad al servicio de la familia, y terminamos ese vídeo con gracia y responsabilidad de la familia cristiana. Pues este es el octavo episodio y el día de hoy vamos a hablar de la participación en la vida y la misión de la iglesia. Es bastante interesante, así que sin más, vamos directo a la lectura, veamos este resumen y pues nada, continuamos. Muy bien, la familia en el ministerio de la iglesia. Entre los cometidos fundamentales de la familia cristiana se halla el eclesial, es decir, que ella está puesta al servicio de la edificación del reino de Dios en la historia. Mira, justo estábamos hablando de esto hemos hablado de la importancia de la edificación del reino de Dios en la historia, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que creemos los católicos, ¿no? Estamos edificando el reino de Dios. Entonces, venga a nosotros tu reino, pero para que pedirle a Dios que venga su reino, yo también tengo que edificarlo aquí. No es que no, mándanos tu reino, Señor. Me quedo ahí mirando ahí cuándo es que lo va a mandar. Y, seguro baja en nubes. Pues no, mira, en 2000 años no ha bajado en nubes y no ha bajado porque Él, que nos hace a nosotros co-creadores con Él, también está haciendo de que que tú edifiques el reino de Dios en la historia de la humanidad, ¿no? Mediante la participación en la vida y en la misión de la iglesia, de su iglesia. ¿Vale? Para comprender mejor los fundamentos, contenidos y características de tal participación, hay que examinar a fondo los múltiples y profundos vínculos que unen entre sí a la iglesia y a la familia cristiana. Entonces, en esta última, la familia cristiana, como una iglesia en miniatura, una iglesia doméstica, lo que se llama mucho, ¿no? La familia es una iglesia doméstica, de modo que sea a su manera, a la manera de cada uno, una imagen viva y una representación histórica del misterio mismo de la iglesia. Es ante todo la iglesia madre la que engendra, la iglesia madre es la que engendra, educa, edifica la familia cristiana. Por lo tanto, nosotros como familia cristiana tenemos que dejar que la iglesia, la más santa madre iglesia católica, nos eduque y nos edifique, poniendo en práctica para con la misma misión de salvación que ha recibido de su Señor. Con el anuncio de la palabra de Dios, la iglesia revela. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la iglesia revela la verdad. Eso es lo que hace la iglesia mediante la evangelización, lo que hace es revelarnos la verdad. Mira, la iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Hemos hablado de que es de los designios de Dios sobre la familia. Por eso le da la verdad. Y al decirle la verdad, si no, lo que decía nuestro Señor Jesucristo, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pues si quieres vivir libremente en un matrimonio, conoce la verdad. ¿Y cómo conoces la verdad? La conoces mediante la revelación que hace la iglesia a la familia cristiana. Le revela su verdadera identidad, le revela lo que es y lo que debe ser según el plan del Señor. Con la celebración de los sacramentos, la Iglesia enriquece y corrobora a la familia cristiana con la gracia de Cristo en orden a su santificación para la gloria del Padre. Con la renovada proclamación del mandamiento nuevo de la caridad, la Iglesia anima y guía a la familia cristiana al servicio del amor, para que imite y reviva el mismo amor de donación y sacrificio que el Señor Jesús nutre hacia toda la humanidad.
Por su parte, la familia cristiana está insertada de tal forma en el misterio de la Iglesia que participa a su manera en la misión de salvación que es propia de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia? La salvación. La Iglesia católica cristiana, la única iglesia que dejó Jesucristo, la Santa Madre Iglesia Católica, tiene como misión la salvación de todos sus miembros. Esa es su misión. Entonces, si yo quiero estar salvado, ¿en dónde tengo que estar? En la única iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y tengo que entender de que su misión es la salvación. Su misión no es, no, es que la iglesia es Cáritas, la iglesia es no sé qué. Eso, efectivamente, porque es, ¿no? No hay fe sin obras, ¿no? La iglesia tiene su fe y la iglesia tiene que mostrar la fe con obras, pero entiende que la misión de la iglesia es una misión salvífica. Ella está hecha y enviada por Jesucristo para salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, hay que participar y pertenecer a la iglesia. Los cónyuges y padres cristianos, en virtud del sacramento, poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. Por eso no solo reciben el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad salvada, sino que están también llamados a transmitir a los hermanos el mismo amor de Cristo. ¿Mm? Por esa razón, los cristianos lo entendemos muy bien y entendemos de que nosotros nos salvamos en comunidad, nos salvamos en comunidad. Por eso la importancia en transmitir a nuestros hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose así comunidad salvadora fe. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo he sido salvado por Cristo porque por mediante los sacramentos, entonces lo que yo debo hacer es volverme parte de la comunidad salvadora, porque soy parte de la iglesia y como la misión de la iglesia es salvar, entonces yo también busco formar parte de esa comunidad salvadora y transmitir a mis hermanos el amor que Cristo me ha dejado a mí. Entonces no es que yo me voy a poner ahora en medio de una plaza a decir, porque el matrimonio, o sea, no es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es vivir con el testimonio de que en mi familia Dios nos ha salvado, Cristo nos ha salvado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay muchas maneras de hacerlo. Y este documento nos va a ayudar a entender, primero hay que entender que, no, familia, sé lo que eres, hay que entender primero cuál es nuestra identidad y nos daremos cuenta de cómo Dios va tocado nuestra familia en unos puntos concretos de la historia de nuestra familia, ¿no? Haciéndola mucho más cristiana, con mucho más, con más perdón. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo vemos por los atributos que vamos teniendo, ¿no? Vamos teniendo más paciencia, vamos siendo más mansos, más humildes, nos vamos entendiendo un poco más, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando nos ven los demás, o lo tierno que es la mirada de una madre sobre sus hijos, ¿no? Tú lo ves y dices, aquí hay algo que es sobrenatural claramente, ¿no? O la mirada de un padre sobre sus hijos, el abrazo de un padre, o el mismo abrazo de los niños hacia los padres. También te das cuenta que hay mucho de sobrenatural en los niños. Y entonces, ¿qué hacemos? Transmitimos el amor de Cristo a la humanidad con la paternidad, con la paternidad o es que hay muchas maneras. ¿Por qué? Porque cada una tiene su propio don. O sea, como cada familia tiene su propio don, hay muchas maneras de reflejar el amor de Dios en mi persona conyugal, ¿no? Ya hemos hablado que es una unión entre papá y mamá y tengas o no tengas hijos, en esa unión tiene su propio don. Y se puede ver a Cristo como Cristo ha tocado concretamente a la historia de esa familia, ¿no? Y así nosotros pues recibimos el amor de Cristo, pero a la vez no solamente somos una comunidad salvada como persona conyugal, sino que también estamos llamados a transmitirlo a otras familias, ¿no? Eso es un poco el resumen de este párrafo. De esta manera, a la vez que es fruto y signo de la fecundidad sobrenatural de la Iglesia, la familia cristiana se hace símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia. La Iglesia es madre, es madre. Muy bien, continuamos. Un cometido eclesial propio y original. La familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la misión de la Iglesia de manera propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar en cuanto a comunidad íntima de vida y amor. Entonces, esto es lo que es una familia, ¿eh? Es una comunidad íntima de vida y amor. Vida y amor.
Si la familia cristiana es comunidad cuyos vínculos son renovados por Cristo mediante la fe y los sacramentos, su participación en la misión de la Iglesia debe realizarse según una modalidad comunitaria. Juntos, pues, los cónyuges en cuanto a pareja y los padres e hijos en cuanto a familia han de vivir su servicio a la Iglesia y al mundo. Deben ser en la fe un corazón y una alma sola. Entonces, la Iglesia debe ser un corazón y una alma sola. Por lo tanto, deja de hablar mal de la Iglesia. Estás hablando mal de ti mismo porque tú formas parte de la Iglesia. Entonces, si tú ni siquiera vas a misa los domingos y lo que haces es hablar mal de los sacerdotes, estás hablando mal de ti mismo, porque estás hablando de una iglesia que ni siquiera conoces. Yo, por cada sacerdote que haya cometido un error grave, yo te puedo hablar de miles que son fieles. Pero lamentablemente estamos como enfocados en todo, lo que es malo es un escándalo, nos quedamos en el escándalo. Pero mira cuánto bien hay dentro de dentro de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y todo hacia la salvación tuya, la de tu alma, mediante el común espíritu apostólico que los anima y la colaboración que los empeña en las obras de servicio a la comunidad eclesial y civil. Formamos parte de la sociedad. No estamos, no vivimos en una iglesia-estado, vivimos en un estado y somos parte de la iglesia, ¿no? Muy bien, la familia cristiana edifica además el reino de Dios en la historia, mediante esas mismas realidades cotidianas que tocan y distinguen su condición de vida. Es por ello en el amor conyugal y familiar, vivido en su extraordinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, unicidad, fidelidad y fecundidad. Aquí tienes todo lo que está llamado a la iglesia, ¿no? Son valores, unos valores, pero también es a la vez exigencia, ¿no? Donde se expresa y realiza la participación de la familia cristiana en la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo y de su iglesia. El amor y la vida constituyen, por lo tanto, el núcleo de la misión salvífica de la familia cristiana. Yo creo que, yo diría el resumen del documento entero. Este es el resumen, vamos. El amor y la vida constituyen, por tanto, el núcleo de la misión salvífica de la familia cristiana en la iglesia y para la iglesia. Eso es lo que quiere transmitirnos el Santo Padre San Juan Pablo II en esta exhortación apostólica. Tenemos que entender lo que el amor y la vida constituyen el núcleo de esta misión. Entonces, si nosotros no queremos tener hijos, tenemos un problema. Si nosotros no queremos amarnos, sino que yo quiero amarme a mí mismo y te uso para hacerlo, tenemos un problema. Pues ese matrimonio va por un mal camino. Seguirá siendo matrimonio, hasta que la muerte los separe, pero va por mal camino. Va por mal camino porque lo que van a hacer es encontrar un infierno, lo que hablábamos en otro de los vídeos, ¿no? ¿Cómo es posible que hay unos matrimonios que parecen tenerlo todo para vivir felices para siempre y terminan viviendo un infierno, ¿no? Pues mira, es porque el amor, no hay amor. Lo que hay es un egoísmo vestido de amor. Te uso y mientras te uso, pues el otro se siente usado y luego viceversa, hasta que uno de los dos no aguanta más y hasta ahí llegó el amor, ¿no? Bueno, esto es importante. Continuamos. Lo recuerda el Concilio Vaticano II cuando dice, la familia hará partícipes a otras familias. Entonces no me puedo quedar yo metido dentro de mi casa encerrado y no, y es mi familia, voy a misa, no sé qué, pero esta familia no me voy con esta no me voy a juntar porque seguro, mira, y estos no van a misa, no, y estos ni siquiera están bautizados, no, y esto, no. La familia hará partícipes a otra familia generosamente de sus riquezas espirituales. Entonces, si tú has sido dotado de que todos tenemos riquezas espirituales porque tenemos valores, y esos valores son cristianos y te llevan hacia la salvación, entonces tenemos que generosamente hacer partícipes a otra familia de esas riquezas espirituales, compartir con otra familia, entender, hay familias, por ejemplo, que los papás no comen nunca con los niños. O sea, tú invitarlos, pues se dan cuenta, oye, será que se puede, y vosotros coméis todos juntos en una mesa y los niños no explotan y no hacen incendiar la casa. Pues no, mira, sí que se puede. Entonces, las riquezas espirituales se comparten entre familias. Pero si no compartes con otras familias y tienes la puerta de tu casa cerrada, entonces no hay hospitalidad. Y esa hospitalidad es propia de una familia cristiana. Por eso las puertas de casa deben estar abiertas.
deben estar abiertas para poder compartir riquezas espirituales que son un don que Cristo nos ha dado, poder transmitir a los demás. Así es como la familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, por favor, cuyo origen está en el matrimonio. Si tú estás pasando o caminando en un noviazgo, tienes que entender, la idea de estos vídeos es ayudarte a comprender cómo es una familia católica. O sea, me voy a casar, voy a ir a casarme por la iglesia. ¿Y cómo es eso? Pues, ¿qué pinta tiene como familia? Bueno, esa es la idea de estos vídeos, de que puedes entender, o de estos episodios, ¿no? De que al final puedes entender, gracias a estos canales de familia para familia, de que el origen está en el matrimonio, no es el fin. Te preparas para casarte y lo que pasa es que vivimos en preparación, ¿no? Pues me preparo para una cosa, para un sacramento, para ser médico, para ser no sé qué, y siempre te vas preparando, pero llega un momento en el que tienes que dejar de prepararte y empezar a vivir. El origen está en el matrimonio. Una vez que te casas, que es imagen y participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, lo que estás viviendo es eso. Participas de esa alianza de amor y ahora tienes que ir a abrir las puertas de tu casa para amar a otras familias. De esa manera, aquí ¿no? manifestará a todos la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia. Esa es la auténtica naturaleza de la Iglesia. Participar en una misión salvífica de familias, ya por el amor, la generosa fecundidad y la unidad y fidelidad de los esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus miembros. Muy bien, continuamos la lectura. Puesto así el fundamento de la participación de la familia cristiana en la misión eclesial, hay que poner de manifiesto ahora su contenido en la triple unitaria referencia a Jesucristo, profeta, sacerdote y rey, presentado por ello la familia cristiana como uno, comunidad creyente y evangelizadora; dos, comunidad en un diálogo con Dios; y tres, comunidad al servicio del hombre. Bueno, familia cristiana, comunidad creyente y evangelizadora. Esto os iba a ser un resumen de estos tres, pero creo que tiene más sentido irlos leyendo completo. Que creo que la idea de de estos episodios es que lo podamos digerir por completo todos los documentos de exhortaciones apostólicas que tenemos para familias. Entonces no podemos quedarnos con el resumen, tenemos que saber exactamente qué es lo que nos están enseñando. Dado que participa de la vida y misión de la Iglesia, en la cual escucha religiosamente la palabra de Dios, la Iglesia escucha religiosamente la palabra de Dios y la proclama con firme confianza. La familia cristiana vive su cometido profético acogiendo y anunciando la palabra de Dios, acogiendo y anunciando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces nosotros acogemos y anunciamos la verdad. Se hace así cada día más una comunidad creyente y evangelizadora. Y como nosotros acogemos y anunciamos la verdad, por eso termina siendo la Santa Madre Iglesia Católica claramente la enemiga de todo lo que sea la confusión. Y si es enemiga de la confusión, pero porque la Iglesia es la que contiene la verdad, la misma confusión se hace enemiga de la verdad. No, no es al revés. No es que la iglesia es la que no es capaz de aceptar todos los géneros que existen a día de hoy. No, no, no. Es que la iglesia te dice cuál es la verdad. Y te dice, mira, hijo, independientemente de cómo tú te sientas, mírate al espejo y dime qué ves. Y verás un cuerpo. Y ese cuerpo tiene unos atributos. Ese cuerpo tiene 2 ojos, no tiene 40. Tiene 2 orejas, no tiene 800. Y tiene una boca para hablar. Y tiene una nariz para oler. Y por la nariz no se come. Y por los oídos no se hablan. Y entonces tu cuerpo tiene un sexo. Te puede gustar más o menos la verdad. Pero la verdad es acogida y anunciada por la iglesia. Te lo siento, pero es la verdad. Puede doler, la verdad duele, ¿no? Es lo que se dice mucho, que la verdad es como espada de doble filo, ¿no? Dice la Biblia. Esta espada de doble filo, puedes irte herido al acoger la palabra de Dios, pero no engañado, nunca engañado.
Por lo tanto, gracias a acoger y anunciar la verdad, se hace así la iglesia, ¿no? Cada día más una comunidad creyente y evangelizadora. Y la familia, a su vez, se hace así cada día más una comunidad creyente y evangelizadora. También los esposos y padres cristianos se exige la obediencia a la fe. Claro que hay que ser obediente a la fe, por supuesto, ya que son llamados a acoger la palabra de Dios. Entonces, si no acoges la palabra de Dios, es lo mismo que decir no eres obediente a la fe. Que les revela la estupenda novedad, la buena nueva de su vida conyugal y familiar. Y Cristo ha hecho santa y santificadora. Formas parte de una vida que es santa y santificadora. Una vida conyugal que es santa y santificadora. Tu vida familiar es santa y santificadora. Es una buena noticia, es una estupenda noticia. En efecto, solamente mediante la fe, perdón, ellos pueden descubrir y admirar con gozosa gratitud qué dignidad ha elevado Dios el matrimonio y la familia. Dignidad de valor, ¿eh? Entonces, es decir, se siente feliz y contento y agradecido de que Dios ha elevado el valor del matrimonio y la familia, constituyéndolos en signo y lugar de la alianza de amor entre Dios y los hombres. Formas parte de la alianza entre Dios y los hombres, porque si no hay matrimonio y no hay hijos, si no está la unión de papá y mamá y no hay hijos, no hay hombres. Entonces el amor de Dios y los hombres se acaba, porque no hay más hombres. Y te hace copartícipe de eso. Dios te hace copartícipe de eso. Del amor, continuamos la lectura. Entonces, constituyéndolo en signo y lugar de la alianza de amor y entre Dios y los hombres, entre Jesucristo y la iglesia, esposa suya. Porque al haber hombres y haber hombres de iglesia, pues es entre Jesucristo y la iglesia, que es su esposa. La misma preparación al matrimonio cristiano se califica ya como un itinerario de fe. Es en efecto una ocasión privilegiada para que los novios vuelvan a descubrir y profundicen la fe recibida en el bautismo y alimentada con la educación cristiana. De esa manera reconocen y acogen libremente la vocación a vivir en el seguimiento de Cristo y el servicio al reino de Dios en el estado matrimonial. El momento fundamental de la fe de los esposos está en la celebración del sacramento del matrimonio. Ese es el momento fundamental de fe, ¿eh? Que en el fondo de su naturaleza es la proclamación dentro de la iglesia de la buena nueva sobre el amor conyugal. Es la palabra de Dios que revela y culmina el proyecto sabio y amoroso que Dios tiene sobre los esposos, llamado a la misteriosa y real participación en el amor mismo de Dios hacia la humanidad. Esa es la preciosidad del sacramento del matrimonio. Y es lo que lo hace sacramento, ¿eh? Si la celebración sacramental del matrimonio es en sí misma una proclamación de la palabra de Dios, en cuanto son por títulos diversos protagonistas y celebrantes, debe ser una profesión de fe hecha dentro y con la iglesia, comunidad de creyentes. ¿Cómo te vas a casar tú? No, es que yo me caso en un río y me voy a casar con mis amigos, pero tus amigos van a misa, no. Pero ellos son creyentes, no, tampoco, no, no son bautizados tampoco. ¿Qué es lo que estás celebrando? En un río con un árbol, con gente que no cree. ¿Dónde está el matrimonio? Ahí ni siquiera hay un cura. Bueno, es que pues vamos y el cura bendígame, padre, mi padre, y yo, pues, listo, ya estamos bendecidos. No, no, hijo, no. Eso no es un matrimonio, eso no está celebrando el sacramento del matrimonio. Eso no es la celebración del sacramento del matrimonio. Voy a repetir, ¿eh? Si la celebración sacramental del matrimonio es en sí misma una proclamación de la palabra de Dios, en cuanto son por títulos diversos, protagonistas y celebrantes los que se casan, debe ser una profesión de fe hecha dentro y con la iglesia. No me importa si eres jugador de fútbol famoso y eres no sé quién, entonces no, yo me voy a casar en la catedral, bueno, ni en la catedral tampoco, que venga el obispo a casarme en mi casa. Debe ser hecha dentro y con la iglesia, comunidad de creyentes, porque no es lo que tú cuando tú quieres, son los designios del matrimonio. Esta profesión de fe ha de ser continuada en la vida de los esposos y de la familia. En efecto, Dios, que ha llamado a los esposos al matrimonio, continúa a llamarlos en el matrimonio, dentro y a través de los hechos, los problemas, las dificultades. Y es lo que hablábamos al principio de este episodio. En estos hechos, en estos problemas, esta dificultad específica,
nos damos cuenta de cómo Dios nos llama en el matrimonio, nos llama juntos, a juntos, papá y mamá, sobrellevar esto, ¿no? Y cargar con la cruz y seguirlo, ¿no? Entonces, es en esto, en los problemas, las dificultades, los acontecimientos de la existencia cada día, Dios viene a ellos y decimos, como papá y mamá, aquí claramente hay algo sobrenatural. Yo por mí mismo jamás hubiese podido con esto que me está pasando, ¿no? Entonces, increíblemente nos damos más cuenta de Dios en medio de los problemas que en las alegrías. Donde debemos cambiar eso. Si somos capaces de darnos cuenta de lo hermoso que es que Dios ha tocado mi vida en los momentos alegres, es que no estarías tanto pasando momentos tan duros. Que lo que sucede es que terminamos de, lo que también yo entiendo, ¿no? Lo que decía Padre Pío, bendito el problema que me hizo mirar, levantar la mirada hacia Dios, ¿no? Pero tenemos que mirar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que Él hace con nosotros. Entonces, en estos acontecimientos de la existencia de cada día de la familia, que Dios viene a ellos, ¿no? Viene a nosotros, revelando y proponiendo las exigencias concretas de su participación en el amor de Cristo por su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo una exigencia. Y entonces nosotros estamos viviendo como sacerdote, profeta y rey, ¿no? De Jesucristo como sacerdote, profeta y rey, llegó a la cruz en el Calvario crucificado y murió por nosotros. Entonces, ¿qué crees tú que es el matrimonio? Es todo rosa, alegría, felicidad, placer infinito, dinero infinito, etcétera. Cuando vienen los problemas, cuando viene el fuego del que hablábamos al principio, entonces rápidamente cae. Entonces, realmente tenías fe. Es amar lo que estás haciendo. Mira que el amor empieza cuando se acaba la fuerza, cuando ya no puedes más, cuando ya no aguantas más, cuando ya el sueño te domina, el cansancio y tal, y dices, me voy a levantar y le voy a hacer tal, y voy a servir. Ahí es cuando empiezas a amar. De acuerdo con la particular situación familiar, social y eclesial en la que se encuentran. Simplemente continuando la lectura. El descubrimiento y la obediencia al plan de Dios debe hacerse en conjunto por parte de la comunidad conyugal y familiar, a través de la misma experiencia humana del amor vivido en el Espíritu de Cristo entre los esposos. Entonces, si papá y mamá no viven el amor en el Espíritu de Cristo, ¿qué va a pasar con la familia? Pues eso es lo que pasa. Entonces, ¿y cómo vive la paternidad entre el padre e hijo en la maternidad? Si no la vives en el amor, en el Espíritu de Cristo, ¿cómo terminan siendo los hijos? Y cómo los hijos entienden que su padre, Dios, que es un padre, los ama mediante tu paternidad. Para esto también la pequeña iglesia doméstica, la familia, como la gran iglesia, tiene la necesidad de ser evangelizada continua e intensamente. Y aquí es cuando tú vas como familia hablar de la verdad a otras familias con tu testimonio y no todas te reciben y la mayoría son de iglesia y te dicen, no, 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 esto, tú te estás volviendo loco aquí, no sé qué, tal. De ahí deriva su deber de educación permanente en la fe. Eso es lo que hace falta hoy. Hace falta que la iglesia doméstica, la familia, entiendan que necesitamos de una educación permanente en la fe. Por eso estamos haciendo estos episodios. Necesitamos, tenemos el deber de educación permanente en la fe. Muy bien. Ministerio de evangelización de la familia cristiana. En la medida en que la familia cristiana acoge el evangelio y madura en la fe, se hace comunidad evangelizadora. Si voy conociendo más y Dios me va revelando más, porque es una revelación de Dios, entonces me vuelvo yo también evangelizador. Escuchemos de nuevo a Pablo VI. La familia, al igual que la iglesia, debe ser un espacio donde el evangelio es transmitido y desde donde éste irradia. Dentro, pues, de una familia consciente de esta misión de que estamos llamados a evangelizar, todos los miembros de la iglesia, evangeliza y son evangelizados, de la familia. Todos los miembros evangelizan y son evangelizados. Los padres no solo comunican a los hijos el evangelio, sino que pueden a su vez recibir de ellos este mismo evangelio profundamente vivido, efectivamente. Una familia así se hace evangelizadora de otras muchas familias y del ambiente en el que ella vive. Como ha repetido el sínodo, recogiendo mi llamada, San Juan Pablo II, lanzada en Puebla, la futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. La futura evangelización depende de la iglesia doméstica. Depende de las familias, cuanto más el día de hoy. Esta misión apostólica de la familia está enraizada en el bautismo
y recibe con la gracia sacramental del matrimonio una nueva fuerza para transmitir la fe, para santificar y transformar la sociedad actual según el plan de Dios. Entonces, ¿en base a qué hay que transformar la sociedad? En base al plan de Dios, no en base al nuevo orden del no sé quién. No, no, es en base al plan de Dios. Nosotros estamos transformando al mundo en base al plan de Dios. Pero para transformar el mundo tenemos que transformarnos primero nosotros mismos. Es decir, nosotros como iglesia doméstica, como familia, no nos transformamos al plan de Dios, ¿cómo vamos a transformar a otros? La familia cristiana hoy sobre todo tiene una especial vocación a ser testigo de la alianza pascual de Cristo. Testigo de la alianza pascual de Cristo quiere decir alegre, feliz y contento, sabiendo de que Cristo ha resucitado. Mediante la constante irradiación de la alegría, del amor y de la certeza de la esperanza, de la que debe dar razón, la familia cristiana proclama en voz alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. O sea, una familia cristiana vive en alegría y en esperanza, siempre contento de que Cristo ha resucitado, de que la muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está puesto aguijón, muerte? Estamos felices y contentos porque un día estaremos frente a Dios, en presencia plena de Dios, ¿no? La absoluta necesidad de la catequesis familiar surge con singular fuerza en determinadas situaciones que la Iglesia constata, por desgracia, en diversos lugares. En los lugares donde una legislación antirreligiosa pretende incluso impedir la educación en la fe, o donde ha cundido la incredulidad o ha penetrado el secularismo hasta el punto de resultar prácticamente imposible una verdadera creencia religiosa. La iglesia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. Efectivamente. Un servicio eclesial. El ministerio de evangelización de los padres cristianos es original e insustituible y asume las características típicas de la vida familiar, hecha como debería estar, de amor, sencillez, concreción y testimonio cotidiano. La familia debe formar a los hijos para la vida, de manera que cada uno cumpla en plenitud su cometido, de acuerdo con la vocación recibida de Dios. Efectivamente, la familia que está abierta a los valores trascendentes, que sirve a los hermanos en la alegría, que cumple con generosa fidelidad sus obligaciones y es consciente de su cotidiana participación en el misterio de la cruz gloriosa de Cristo, se convierte en el primero y mejor seminario de vocaciones a la vida consagrada al reino de Dios. Efectivamente. Si no hay familia, no hay consagrado. Y si no hay consagrado, ¿quién te va a bautizar? ¿Quién te va a administrar el sacramento? ¿Quién te va a perdonar los pecados? ¿Quién te hará las exequias? ¿Quién te enterrará? El misterio de evangelización y catequesis de los padres debe acompañar la vida de los hijos, también durante su adolescencia y juventud, cuando ellos, como sucede con frecuencia, contestan o incluso rechazan la fe cristiana recibida en los primeros años de su vida. Es decir, ellos lo rechazan. Entonces, ¿qué hacemos? No, bueno, es que él, pobrecito, eso es lo que él quiere, no hay que ser, no, no, por favor, tú eres su padre, tú vives en mi casa. Y en esta casa tenemos unos valores y unas creencias. Entonces, mientras tú estás en mi casa, estos son mis valores y mis creencias. Cuando estés en tu casa, pues tendrás los tuyos. Pero mientras estás en mi casa, es como hablamos, ¿no? En mi casa se siguen estas normas. Tú en mi casa no puedes meter quien te dé la gana y no lo puedes meter en tu cuarto porque son mis normas. Y tú en mi casa me llegas a esta hora, no me vas a llegar a otra y no te puedes ir en madrugada y no, etcétera, etcétera. Tienes normas. Por ejemplo, no puedes dejar los calzoncillos tirados en el suelo, por donde te dé la gana en el salón. No, esas son mis normas. El calzoncillo va en su sitio, ¿no? Pues ya está. Tu casa tiene normas y como tiene normas, también tiene creencias, tiene virtudes. Lo que buscamos nosotros como padres es que nuestros hijos tengan virtudes. Podemos educarlos en base a las virtudes, ¿no? Y así como en la iglesia no se puede separar la obra de evangelización del sufrimiento del apóstol, así también en la familia cristiana los padres deben afrontar con valentía y gran serenidad de espíritu las dificultades que hay a veces en los mismos hijos su ministerio de evangelización. Pues mira, ten paciencia, no pasa nada, ten paciencia. Todos somos libres, claro que sí. Y todos somos libres de creer y de rechazar o no la fe. Pero mientras estás en mi casa, estos son mis valores. Eso tienes que saberlo y mantenerte firme. Lo mismo pasa con la iglesia, la Santa Madre Iglesia. Mientras tú estés en la casa de Dios, estos son los valores. Porque esta es la casa de Dios y estos son los valores de Dios. ¿Qué hacemos nosotros como familia?
Hagámosle caso a la Santa Madre Iglesia Católica. No hay que olvidar que el servicio llevado a cabo por los cónyuges y padres cristianos en favor del Evangelio es esencialmente un servicio eclesial, es decir, que se realiza en el contexto de la Iglesia entera en cuanto a comunidad evangelizada y evangelizadora, en cuanto enraizado y derivado de la única misión de la Iglesia y en cuanto ordenado de la edificación del único cuerpo de Cristo. El misterio de evangelización y de catequesis de la Iglesia doméstica ha de quedar en íntima comunión y ha de armonizarse responsablemente con los otros servicios de evangelización y de catequesis presentes y operantes de la comunidad cristiana, tanto diocesana como parroquial. Clarísimo. Predicar el Evangelio a toda criatura. La Universidad Sin Fronteras es el horizonte propio de la evangelización, animada interiormente por el afán misionero, ya que es hecho la respuesta a la explícita e inequívoca consigna de Cristo: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es un mandato divino. Esto es un mandato divino. Si creemos que Jesucristo es Dios, este es el mandato de Cristo a su iglesia. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todo, a todos. También la fe y la misión evangelizadora de la familia cristiana poseen esta dimensión misionera católica, católica y universal, ¿eh? Eso es lo que significa católica. El sacramento del matrimonio, que plantea con una nueva fuerza el deber arraigado en el bautismo y en la confirmación de defender y difundir la fe, constituye a los cónyuges y padres cristianos en testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Que somos familia hasta los últimos confines de la tierra, como verdaderos y propios misioneros del amor y la vida. Una cierta forma de actividad misionera puede ser desplegada ya en el interior de la familia. Esto sucede cuando alguno de los componentes de la misma no tiene fe o no la practica con coherencia. En este caso, los parientes deben ofrecerse a tal testimonio de vida que los estimule y sostenga en el camino hacia la plena adhesión de Cristo Salvador. Entonces, este es el trabajo que tenemos nosotros la familia. Entender de que hay parientes de que rechazan la fe. Y si nuestros parientes rechazan la fe, nosotros lo que hacemos es ofrecer el testimonio de vida, nuestro testimonio, o nuestro testimonio de vida que los estimule y sostengan el camino hacia la adición de Cristo. Pero hasta ahí, que es con el testimonio de nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra fe como la vivimos, es como ellos van a ver lo que significa vivir en Cristo, con alegría y con emoción. Animada por el espíritu misionero en su propio interior, la iglesia doméstica está llamada a ser un signo luminoso de la presencia de Cristo y de su amor, incluso para los alejados. ¿Ve? Somos un signo lleno de luz porque estamos llenos de la presencia de Cristo y de su amor. Mira, mira cómo me ha perdonado a mí Dios. Mira cómo me ha cambiado la vida. Yo antes hacía esto y ahora no. He encontrado el perdón de Cristo, ¿no? Le he encontrado sentido a la vida. Para las familias que no creen todavía y para la familia cristiana que no viven coherentemente la fe recibida, esta está llamada con su ejemplo y testimonio. Es con ejemplo y testimonio. No es que no vamos a ir y con la Biblia al brazo, que deberíamos. Hay unos que están llamados a ese don. Todos tenemos un don. Pero la familia católica, cristiana, tiene que dar el don que tiene que darlo con ejemplo y testimonio. E iluminar a los que buscan la verdad. Así como ya al principio el cristianismo, Aquila y Priscila se presentaban como una pareja misionera, antes de esto comento, porque es importante, porque si nos ven que vivimos mal, entonces va a venir los demás y van a decir, pero ¿quién va a querer estar casado? Mira, mira estos dos como están todo el tiempo con ojeras y no se perdonan. Mira, escucha, tú vas a su casa, esos son unos gritos. Ellos dicen que se quieren, pero mira cómo bien, mira, la casa es un desastre. Esos son juguetes para arriba volando por el aire, se golpean con la escoba, tal. Eso es amor. Entonces, hay que vivir con ejemplo y testimonio para iluminar a los que busquen la verdad, que entiendan. Oye, ¿cómo se aman? Mira esta familia cómo se aman, están siempre contentos, son niños, están locos, no sé qué, corren para arriba, para abajo. Pero cómo se aman estos niños, cómo se quieren, cómo me abrazan cuando llego a casa, cómo están siempre contentos, siempre felices, ¿no? Pues así también la iglesia testimonia hoy su incesante novedad y vigor con la presencia de cónyuges y familias cristianas que al menos durante un cierto periodo de tiempo van a tierra de misión a anunciar el evangelio y sirviendo al hombre por amor a Jesucristo. Las familias cristianas dan una contribución particular a la causa misionera de la iglesia, cultivando la vocación misionera en sus propios hijos e hijas. Y de manera más general con una obra educadora que prepare a sus hijos desde la juventud
para conocer el amor de Dios hacia todos los hombres. Muy bien, aquí me voy a quedar. Nos quedamos en la familia cristiana, comunidad en diálogo con Dios. Yo creo que hemos visto bastante de lo que sería la participación en la vida y la misión de la iglesia, porque la iglesia que es misionera, pues está llamada a que sus familias también tienen una misión, ¿no? Hemos hablado sobre cuál es la misión de la familia, a dar testimonio de la verdad. Claramente un resumen de todo el capítulo de hoy. Pues sin más, un abrazo a todos, que nada nos detenga en conocer la verdad y en acercarnos más a Cristo. Luego vamos a hablar en el siguiente episodio sobre la familia cristiana, una comunidad en diálogo con Dios, ¿no? Porque si no estamos en diálogo con Dios, es bien complicado vamos a hacer lo que es el vivir con la fe y el testimonio de que Cristo nos ha salvado. Y sin más, pues nada, que Dios nos bendiga y os dejo con el siguiente episodio.